sobrevivir al diluvio. Lo interesante del diluvio, muy interesante, y se abrieron las compuertas de arriba. Esto es, el lado femenino de la creación, lo que de abajo, lo receptor, y el lado masculino de la creación, lo que está arriba. 40 días y quedó todo bajo las aguas. Todo pereció excepto los peces. Bueno, cuando termina todo esto, Dios le dice a Noah, sal del arca ahora. O sea, no estaba ni siquiera a salir del arca, del temor que tenía de que se iba a enfrentar. ¿Con qué mundo se iba a enfrentar? Bien, cuando sale Noah, lo primero que hace es ofrecer sacrificios a Dios, y Dios dice en el texto, fue de aroma grato. ¿Qué es lo que ha sido aroma grato para Dios? Bueno, que tal vez Noah llega a comprender que la única manera de que la creación vuelva a su estado original es que la gracia. ¿Por qué? Porque al principio de esta parasha, ¿qué va a decir? Que Noah, Matzah, sacó gracia de Dios. Es decir, Noah llegó a un nivel con su desarrollo del alma que alcanzó la gracia divina. Y esa gracia divina en el arca, que estaba en la palabra, y permitió que a partir de él la creación vuelva a regenerarse. Entonces no tuvo mejor idea que plantar un viñedo. Y no tuvo mejor idea que producir la viña y emborracharse. Ya de entrada empezamos mal. Y Sem, Ham y Afet, que eran sus hijos, tuvieron una situación muy particular. Can descubrió la desnudez de Noah. Esto en términos hebraicos significa que lo violó. De ahí que cuando Noah se entera de lo sucedido, lo maldice a Ham. Bueno, se dice que Ham era de tez oscura, era negro de tez oscura, ¿sí? Los africanos. De ahí, posteriormente, que la sociedad occidental avaló la esclavitud, indicando que los esclavos eran negros, y los negros son una raza maldita por Dios, por lo que Ham le hizo a Noah. Entonces, ¿qué vemos en esto? Que la escritura dice una cosa, pero que el hombre, a su conveniencia, interpreta otra para justificar la perversión, la violencia que el hombre tiene desde sus mocedades, desde la misma adolescencia. Por lo tanto, no es lo que está escrito, sino cómo queremos leer lo que está escrito, al punto tal de justificar la esclavitud. Les recuerdo que la esclavitud, iban los blancos, atrapaban a los negros, los separaban de su hábitat, de su familia, se los llevaban a los lugares donde se necesitaba mano de obra barata, ¿sí? Y se los explotaba hasta la muerte. Y eran tenidos como objetos. Pero ¿cómo podemos avalar eso en nuestra conciencia? Porque la Biblia lo dice. Entonces no es lo que dice la Biblia, sino cómo quiero leer la Biblia. Bien. Para cerrar esta pantalla, después del punto cual les quiero desarrollar, después nos cuenta que los hombres decidieron hacerse un nombre, hicieron una torre grande, la Torre de Babel, para tener un nombre, llegar al cielo y tener un nombre. Lo mismo
que Adán y Eva hicieron el paraíso, de comer del árbol prohibido, del fruto, del árbol prohibido, del árbol del bien y del mal, para ser, del conocimiento del mal, para ser iguales a Dios, es lo que quisieron hacer con la Torre de Babel. Un nombre en el hebreo, esto fue escrito en hebreo, ni en griego, ni en inglés, ni en español, nombre significa poder y autoridad. Entonces, si en el cielo tengo un nombre, llego al tercer cielo, a la dimensión de Beriá, y ocupo el trono divino. Y fíjense qué interesante, que Dios no los destruye, lo que hace es Bilbul, los confunde. Les confunde la fonética, el fono, el lenguaje. Y de ahí surgen los distintos idiomas y las distintas culturas en la tierra. Quiere decir que el camino de regreso al jardín del Edén cada vez es más complejo y más difícil. Y en el final de esta para allá va a aparecer Nimrod, cazador de almas, que va a estar en disputa con Abraham, que es el nacimiento del pueblo de Israel. Bueno, vamos al punto. Esta es la introducción. Vamos al punto. Resulta que Noah es introducido por Dios en Teba, la palabra. La palabra Teba tiene un valor que es el equivalente a 3 veces Yud Hei Vav Hei, la misericordia divina. Y la palabra lo contuvo en medio del caos. Es la palabra. La palabra es la acción creadora divina. Dios como crea. Dios crea. La palabra es la misericordia de Dios en nuestra vida. Y es lo que nos permite mantenernos en un determinado estado en el medio del caos. Y la generación de Noah era una generación jamás violenta, tan violenta como la generación actual. Las cosas no han cambiado. Ayer dábamos el ejemplo, en Zoom, dábamos el ejemplo de cuando salimos a la calle que hay que tener el celular escondido porque te lo pueden robar. Que si tomas el colectivo a la noche porque te pueden asaltar. Que si entras el auto con el portón que se te pueden meter en la casa. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vivimos en el mismo mundo, en el mismo contexto. Si no, podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de la guerra de Vietnam, de las guerras de Israel, de las guerras de acá, de la guerra de allá. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Qué es lo que nos protege en el medio del caos? La palabra divina. Pero claro, la palabra divina hay que entenderla en su contexto y no fuera de su contexto. Porque si la entendemos fuera de su contexto, podemos. Terminamos diciendo que la esclavitud está avalada por Dios, por ejemplo. Entonces, no hacemos que nuestra alma se conecte con lo que se conectó Noah, con Gen, con la gracia divina, con el pleno amor divino. Y si no nos conectamos con el pleno amor divino, y vamos a estar un poco complicados con las tempestades que arrecian en nuestras vidas. Con todas las fuerzas que van y vienen, las circunstancias que tenemos que atravesar. Bueno, hasta ahí me van entendiendo. Resulta que en el tiempo final, ¿qué dijo Yeshua? ¿Cómo va a ser el tiempo final? Los hombres se van a estar casando, van a estar en fiesta. ¿No? Y como en la generación de Noah, unos van a ser tomados y otros van a ser dejados.
Y ahí, ¡chan! Las películas de hoy en día, Hollywood. La abducción. Viene el Señor y las personas desaparecen. Ahí ven otra mala interpretación del texto bíblico. Otra vez. ¿Qué dijo Yeshua? Que en el tiempo final, que en el momento final, no en el actual, en el final, cuando venga el juicio divino, que es el Evangelio no es que Cristo murió y resucitó al tercer día, que es el Hijo de Dios, como todo el cielo, si reconocemos que es el Hijo de Dios, y amén, amén, amén. El Evangelio es la Besorana, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que ya viene el juicio divino. Y el juicio divino no es un chiste, algo bonito. Es lo mismo que pasó con Noah. Arrasa. Y cuando arrasa, los que tienen la marca del 666 son llevados al lago de fuego. ¡Wow! Y los que tienen la Tzav, la marca de la letra Tzav en la frente, que significan los mandamientos, los que cumplen con la Torah, son transformados, de ahí que serán tomados, como estudiamos en la palabra anterior, respecto al primero que fue tomado, que fue Enoc. Porque no italasti Adonai, caminó con Dios. Y el verbo lakoach, tomar, les recuerdo que no es abducción, sino morir y ser llevado con Dios. Nada más que en el tiempo final se produce la transformación del cuerpo físico en lo que es realmente el alma y la unión de las dimensiones de toda la creación. Bueno, por lo tanto, todas esas interpretaciones de que el Señor viene entre las nubes y salimos volando con Él por el aire, es magia. Magia producto de una cultura que no tiene que ver con la cultura de los que escribieron la Torá. Por eso, la palabra nos cuida, nos guía, pero hay que ver cómo la interpretamos. Porque si no, nos puede descarrilar de lo que Dios nos está enseñando. Bien. Noah se portó muy bien. Él hizo su barquito, agarró la maderita, el clavito, el martillito, estuvo 120 años armando su barquito de papel. Pero él no pensó en su generación de cómo ayudarlos para que se hagan un barquito, porque si viene el diluvio, o que entreguen su corazón al Señor. No hizo nada. Y Dios mandó el diluvio. ¿Cuenta? Por eso Noah fue justo en su generación. En esa generación. A diferencia de Abraham, que pidió por Sodoma y Gomorra, o a diferencia de Moshe, que pidió por el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel cometió el pecado del becerro de oro. Bueno. Y la palabra lo guió. Y la palabra lo salvó de la destrucción. Muy bien. ¿Qué se hace en una sinagoga? Se lee la palabra. Por eso nosotros tenemos la costumbre de los judíos de leer la Torá, que es de los judíos. Ese es Pitón. Ahora van a ver quién es Pitón. Que es la costumbre de los judíos. Perfecto. Bárbaro. La palabra, en el occidente, se bifurcó en una religión que tiene como interpretación las ideas de Platón y Aristóteles. Pero la palabra dice otra cosa. La palabra dice que la sinagoga es la sinagoga de los judíos. Hechos, el libro de Hechos, abunda sobre el tema. Y en el libro de Hechos, que abunda sobre el tema, encontramos que un señor llamado Saúl, cuyo término en griego es Pablo,
iba todos los sábados a la sinagoga. Iba a la sinagoga, y en la sinagoga, ¿qué se hace? Se lee la Torá, se leen los profetas y se cantan salmos. Ya lo que nosotros hacemos acá, obviamente. ¿Sí? Bárbaro. ¿Y a qué iba este rabino? Era rabino, era fariseo, era rabino. Ustedes saben todo esto, pero los quiero introducir en un punto principal. ¿A qué iba la sinagoga, Pablo? No habían cristianos. El cristianismo es del siglo II. Siglo II. ¿Sí? ¿A qué iba? Iba a enseñarles que Sabbatáis Villa vino. No. Iba a enseñarles que Snerson ya vino. Es decir, que el Mesías vino. Esperanza de un solo pueblo, el pueblo judío. Nuestro pueblo no tenía esperanza, Mesías. Los otros pueblos tenían sus dioses y sus costumbres. Así que el hombre iba de lugar en lugar a las sinagogas. ¿Para qué iba a la sinagoga? ¿Por qué no se paraba en el mercado y se ponía a enseñar que el Hijo de Dios ya vino y que Dios ama a todos los hombres? No, el tipo iba a las sinagogas. Y cuando iba a las sinagogas, lo invitaban a que dé un mensaje. ¿Por qué le invitaban a un mensaje? Porque era un rabino prominente. Porque él venía de Jerusalén. Entonces, era toda una entidad. Y era del grupo de los fariseos. Como él mismo se definió. Muy bien. Nada más que él pertenecía a la secta del rabino Yeshua. A la secta de Jesús, para ser más claro. ¿Sí? Dentro del mundo judío, como había secta de fariseos, secta de saduceos, secta de escribas, habían sectas que interpretaba que el rabino Yeshua era el Mesías, y él iba a la sinagoga a enseñar cómo vivir la Torá de acuerdo a cómo Yeshua le había enseñado, y que se preparen, porque ya ha sido dada la Mesorá, el Evangelio, la buena nueva, viene el juicio divino. Les recuerdo, y lo van a encontrar en el Nuevo Testamento, conocido así por el mundo occidental, que el Señor ya viene, que ya está. ¿Qué es que el Señor viene y que ya está? Que ya viene el juicio. Bueno, todo esto lo saben. Pero ahora nos vamos a introducir con la serpiente. Esta está buena. Esta serpiente, pero ni se la imaginan. Esto lo habrán leído 28.000 millones de veces y pasaron de largo. ¿Por qué? Porque la sociedad occidental no sabe, desconoce, ignora. Resulta que la primera vez que fue a Filipos, este señor Pablo, el rabino Saúl, fue a buscar una sinagoga. No había. El texto dice, literalmente, no soy de leer los textos cuando doy mensajes, pero en este caso vale la pena. Y un día de reposo, para no poner sábado, obviamente, un sábado, Hechos capítulo 16, 13. Salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. Fueron a Filipos, salieron de la puerta, o sea, salieron de la ciudad, y fueron junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Donde solía hacerse la oración, al lado del río. ¿Qué es eso? ¿Qué solía hacerse la oración? La tefilá. ¿Por qué al lado del río? Por la inversión, por la tefilá, por la inversión de las aguas. Entonces, o la sinagoga, el edificio físico, estaba ahí, o no tienen edificio físico, pero era el grupo, era donde se reunía la gente a hacer la tefilá a la mañana. El sábado. Y estaban sentados, como estamos en la sinagoga.
y habló con las mujeres. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío, a diferencia de las otras culturas, las mujeres tienen el espacio de la tefilá. Bueno, y entonces una mujer, estas, fue bautizada. Se hizo cristiana. No había cristianismo. No había cristianismo. Y esto es entre judíos. Entonces, ¿qué significa que fue bautizada? Bueno, releemos. Hizo el mikveh. Cuando una persona judía o prosélita reconocía como autoridad al rabino Yeshua y pasaba a ser parte de la secta del rabino Yeshua, se sumergía en las aguas y reconocía, en el nombre de Yeshua, reconocía que su autoridad era ese rabino. ¿Y qué significa todo eso? Que se comprometía a vivir la Torá como el rabino Yeshua le había enseñado. La palabra que salvó a Noah es la palabra que llevaba el rabino Shaul a las distintas sinagogas del mar Mediterráneo. Muy bien. Pero eso no es el tema. El hombre siguió, Pablo, el cristiano, siguió enseñando en la zona. Y en un momento, y este es el tema, apareció una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Y qué dijo esa muchacha que tenía espíritu de adivinación? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, hasta que, más desagradando, muchos sábados hizo esto, porque Pablo estuvo mucho tiempo enseñando Torá, de acuerdo al rabino Yeshua, con esta gente, y esta esclava pasaba y decía lo que decía, y entonces Pablo dijo, te mando en el nombre de Jesucristo, literal, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Bueno. Primero, la traducción es horrible. La traducción es cristiana, es decir, sociedad occidental. Literalmente, el texto dice otra cosa. Cuando uno va al griego, el texto dice otra cosa. Dice una muchacha y no una esclava. La palabra esclava está legal. 1. 2. No dice espíritu de adivinación en griego, en el original griego, en los textos más antiguos en griego, sino espíritu de Pitón. Oh. ¿Y quién era Pitón? Una serpiente. O sea, tenía el espíritu de Pitón. Era una pitonisa. ¿Y qué hacían las pitonisas? Eran las profetisas del oráculo de Delfos. Entonces las personas iban y le decían, perdí el trabajo, voy a tener un trabajo la semana que viene. Se le salían los vapores y ella hablaba, tenía la revelación celestial de los dioses del Olimpo, de Apolo, específicamente, mire que me estudié todo esto, de Apolo, y había alguien que traducía lo que ella decía. Y en esa pentecostal me están diciendo, más o menos, uno habla en lenguas celestiales y otro retraduce. Nada más que en el oráculo de Delfos había que pagar. Y era un gran negocio. Dentro de su creencia, que por ahí, su creencia, pero había que ponerse, había que pagar. Claro, dice, viene Pablo y Pablo se cansó. Basta, en el nombre de Yeshua, Mashiach, salga acá espíritu de adivinación. La chica se quedó sin más su espíritu de adivinación, y se la acabó el negocio. Ahora, ¿cómo puede alguien tener un espíritu de adivinación? ¿Que lo hay? Lo hay. No se confunda. ¿Que lo hay? Lo hay. ¿Cómo puede ser eso?
Porque eso pertenece a un nivel determinado. El nivel de Yetzirah, el nivel del medio. ¿Sí? De ángeles y demonios. Entonces, ¿querés ir a estudiarte la carta? ¿Querés ir al tarot, a la astrología? Sí, te pueden llegar a pegar en alguna de tantas. Perfecto, pero es un nivel intermedio. Hay un nivel superior, que es el nivel del Mesías, que es el nivel de los arcángeles, el tercer cielo, el nivel de Beria. Por eso, Rabino Shaul se cansó un momento y basta. Porque la chica muy bien dijo, la mujer está dijo, estos son del Dios Altísimo, o sea, estos son representantes del Dios que es superior a mi Dios, Dios Apolo. Muy bien lo que dijo. Y no le cobró por decir eso. Pero Rab Shaul dijo, bueno, basta esta influencia. Y el orden superior trajo luz al orden inferior. Y esa conexión que la mujer tenía con esa dimensión intermedia desapareció. Claro, desapareció el negocio. Pero fíjense qué interesante. Pasado esto, los que lucraban con ella, sus amos, según el texto, los denunciaron a Pablo y Silas por lo que hicieron. ¿Cómo se les acabó el negocio? Todos los que le conté es para llegar a la denuncia. Fíjense la denuncia. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades de Filipo, presentándolos a los magistrados y dijeron, romanos, estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estos hombres, que son judíos, o sea, ni Pablo ni Silas eran cristianos. No solamente porque no existía el cristianismo, sino porque se reunían los sábados, porque leían la Torá, por cómo se vestían, por cómo comían. Eran judíos. Los otros lo veían como judíos. Entonces no era Pablo llevando una religión sobre otra religión. Eso es evidente. Pero más. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir y hacer. ¿Y cuáles son las costumbres? No existía cristianismo. Entonces, ¿qué costumbres enseñaban? Cómo vivir de acuerdo a la Torá. Más claro, echarle agua. Costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Recibir, ¿qué es recibir? Kabbalah. Oh, y hacer la Zot, cumplir mandamientos. O sea que Pablo y Silas iban a las sinagogas a enseñar la Torá, cómo vivir la Torá y los mandamientos de la Torá, de acuerdo a la interpretación del rabino Yeshua. ¿Y por qué ellos no tenían que cumplir con eso? Porque ellos eran romanos, tenían su propio Dios y su propia cultura. Clarísimo. Entonces, la palabra que llevaba Rab Shaul, el mismo texto nos está diciendo que era judaísmo para judíos y para prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los gentiles que se anexaban al pueblo de Israel viviendo la Torá. Muy bien. Todo esto lo bajamos ahora a nosotros. Porque si no, es una teoría. Personal. Quiere decir que si estamos en la palabra, alcanzamos la gracia divina. Bien. Ahora alcanzamos la gracia divina. ¿Y después qué? Después hay que vivir la gracia divina.
en este mundo, que es un mundo caótico, porque no salió volando a otro lugar, tuvo que resolver sus problemas en este mundo. Y después de haber estado en la palabra, en la casa de oración, ¿qué le dijo Dios a Noah? Ahora salí. Salí al mundo, salí a la vida y pruebo el mundo. Es decir, fructifícate y multiplícate. Es decir, lleva la vida para la cual has sido creado. Y la vida para la cual fuimos creados es la vida en este mundo, en este cuerpo, en este momento, en este lugar. Sin esperar que nadie afuera nos solucione los problemas. ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahí está todo clarito. Ahora bien, y los poderes ocultos que están dando vueltas por ahí, si estás en la palabra correcto, no te van a tocar. Porque a Saúl, a Pablo, no lo tocaron. Entonces, nadie te puede hacer un daño. Nadie te puede marcar el futuro. Nadie te puede decir qué te va a pasar. Porque supuestamente estás bien arraigado en la palabra. Y si estás bien arraigado en la palabra. Muy bien. Cuando no tenemos los conceptos claros, el problema que tenemos es que cualquier viento nos lleva de un lugar a otro lugar. De un lugar a otro lugar. Y terminamos peor de lo que empezamos. Todos tenemos la esperanza de que Dios nos ayude en nuestras luchas. La vida es una lucha. Y necesitamos que Dios nos ayude, bla, 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 bla. Todos tenemos esperanza que Dios nos ayude. Lo que tenemos que recordar siempre es que cuando Dios creó al hombre, lo primero que dijo fue que es un ser bendito desde la misma creación. Así que ya somos benditos desde la propia creación. Lo que tenemos que hacer es conectarnos con la divinidad. Si nos conectamos con la divinidad, nos conectamos con su palabra, entonces no hay nada que nos pueda alejar de su protección. Miren qué pasa. No hay poder externo que nos pueda alejar de su amor y de su protección. El camino que nosotros llevamos, nosotros aquí, acá, Beit Shalom, con Darcon 994, con el rabino Yosef Teli, el camino que nosotros llevamos es estar en el momento en que estas cosas que se acabo de narrar sucedieron. No como se interpretó después, sino cómo sucedieron las cosas. Porque si podemos llegar a comprender cómo sucedieron las cosas que leemos, podemos conectarnos con la energía con la cual sucedieron. Y si nos conectamos con esa energía, entonces nuestra alma va a tener comprensión de la divinidad. A ver, se los explico de otra manera. Físicamente, ni está Pablo, ni está la pitonisa. Ah, no les dije. Pitón es una serpiente. Les dije. Ajá. Y una cosa que no dije. Fíjense que después de lo de la pitonisa, sus amos los denunciaron y a Pablo lo metieron preso y así le hicieron todo un lío, que si no fue lo dejaron suelto. Ahora, podemos pensarlo de esta manera, pero ¿cómo? Si Pablo lo que hizo fue algo bueno, ¿por qué tuvo que ir preso? Ahí, ¿por qué Dios no lo ayudó y no hizo que no fueran presos? Porque Pitón era una serpiente. ¿Y cuál es la maldición de la serpiente? Que el hombre le va a pisar la cabeza.
¿Pero qué va a hacer la serpiente? Lo va a herir en el calcañar, en el talón. ¿Y el talón quién es? Ekev, Jacob, Israel. Y entonces, Dios le permitió que pisara la serpiente y lo pisara Pitón, pero algo le iba a hacer la serpiente. Porque este mundo físico, es un mundo de acción y reacción. Entonces, cada vez que hacemos el bien, nos va a venir un mal. Y Dios lo maldice. Dios lo permite. Porque eso corrige algo en nosotros. ¡Ops! Ah, pero no es tan bonito. Más bonito es decir que Cristo te va a hacer mal. Todo va a ser color rosa. No. Este es un mundo de crecimiento. Por eso vienen los combates, las peleas, a ver cómo decirlo, las situaciones complejas. Es para que vayamos creciendo. Y a través de que fueron presos, Pablo y Silas, que parece algo malo, que no debería haber pasado, porque Pablo hizo algo bueno. Le sacó el exorcismo de la brujería que tenía esa muchacha, que hizo algo bueno en el nombre de Jesucristo, bla, 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 bla. Y resulta que fue preso. ¿Cómo se entiende eso? ¿Dónde está Dios ahí? Pero ¿cuál fue la denuncia? Estos son judíos. Sin embargo, salieron libres al otro día. Entonces, haces una buena acción, viene la oposición y después viene el aprendizaje. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Es un mundo, día y noche, frío, calor, amor, odio. Es un mundo de opuestos. Y uno tiene que aprender a vivir sostenido en la palabra, en el medio de lo que aparentemente es un caos. Porque todo está decidido y guiado por la divinidad. Bueno. Y este camino que nosotros llevamos es tratar de conectarnos con los hechos, como fueron, ¿para qué? Para interpretar correctamente y tener la energía, la espiritualidad de ese momento, de ese lugar, de esas personas. Porque el hecho físico pasa. No está más Pablo, no está más la mujer, no está más Yeshua, no están más sus apóstoles, no está más, físicamente no están más. Pero los niveles espirituales, las energías espirituales, son y están, porque son eternas. Entonces, cuando nos conectamos con el Maestro, nos estamos conectando con un ser viviente, no con un ser muerto. Por ende, si nos podemos conectar con las cosas como sucedieron, nos estamos conectando con la energía que originaron. ¿Y todo eso para qué sirve? Muy sencillo. Para comprender la Escritura. ¿Para qué sirve comprender la Escritura? Para poder vivir mejor en este mundo. Y si vivimos mejor en este mundo, podemos conectarnos más veces con la divinidad. Y si nos conectamos más veces con la divinidad, cuando viene la tormenta, podemos pasarlo mucho mejor, mucho más protegido y podemos aprender. Colorín colorado, el arca ha terminado. Es más historia. Y la pitonisa, pobrecita, se quedó sin negocio. Sí, claro, le tenía que dar un plan. Tenía un plan de gobierno, ¿cierto? La pitonisa, claro, iba a los hombres que mandamos un plan así te voto. ¿No es cierto? Bueno, es así. Si aprendiéramos de las historias del pasado, no repetiríamos los errores del presente. Y los errores del presente, ¿cuáles son? Por ejemplo, una persona que viene y se planta con autoridad, porque yo hablo en 2 lenguas, y te empieza a decir cosas, y hay otro que dice, no, lo que te está diciendo es un idioma de no sé dónde, que significa tal y tal cosa, ¿viste? ¿Y esa es la palabra de Dios? No, la palabra de Dios es otra cosa. Dios, cuando te quiere dar un mensaje, te lo dice de la manera más clara posible, porque no anda dando vueltas, va directo al punto. ¿Te das cuenta? ¿Y de dónde viene todo ese pensamiento? De la idolatría y el paganismo.
Y cuando interpretamos la escritura con idolatría y paganismo, derivamos en cualquier tipo de costumbre que en vez de acercar a la persona a Dios, al alma a Dios, la aleja. Le pone estratos y más estratos y la aleja, la confunde, y la aleja de la espiritualidad. Y no hay nada más simple que la espiritualidad. Vivir todos los días la Torá, como Yeshua la enseñó. Simple, fácil. ¿Y qué se obtiene? La vida eterna. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a continuar antes que se me duerman. Nos ponemos en pie, vamos a decir el cáliz mesiánico, que es la esperanza de la segunda venida del Mesías, página 93-94. Y cada vez se me rabá.